Muchas gracias, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos a este panel que creo que es un panel muy interesante, importante para todas las organizaciones que estamos llevando las agendas feministas en América Latina. Muchas veces estamos en territorio llevando muchos temas en agenda, muchas conversaciones, muchos proyectos, muchas ideas que queremos que se materialicen y queremos y le vemos una urgente necesidad de inversión de recursos, de esfuerzo, de ideas. Y estando en el territorio a veces nos preguntamos, bueno, ¿y quién puede apoyarnos y cómo podemos apoyarnos en estas organizaciones que quizá con un apoyo en experiencia, en entendimiento del ecosistema, en entendimiento de las agendas internacionales y en un apoyo económico pueden tener una perspectiva mucho más global de esto? Cómo acercarnos, cómo encontrar estas rutas, cómo entender mucho más a organizaciones filantrópicas y organizaciones que también están apoyando este tipo de proyectos. Y creo que este es un espacio en el que tenemos referentes muy interesantes que nos van a aclarar un poco estas preguntas que siempre nos estamos haciendo las organizaciones. Así que para mí de verdad que es un honor, un gusto poder estar acompañada de personas que van a encontrar con una trayectoria muy interesante y muy valiosa para América Latina. Quisiera empezar primero con presentar a Angélica Zamora. Ella actualmente es directora asociada de la Agenda de Género y Justicia Racial para América Latina de Open Society Foundations, una organización que quienes trabajan en estos temas seguramente tienen muy referenciada. Angélica, bienvenida. No sé si quieras contarnos un poquito rápidamente de tu trayectoria y decirnos dónde estás, en qué parte de América Latina te encuentras. Claro, no, muchísimas gracias por la invitación. Celebro este espacio virtual y esta oportunidad de conectarnos. Estoy actualmente en Bogotá y trabajo en Open Society Foundations, que es una organización filantrópica que trabaja en todo el mundo, y yo trabajo en el programa para América Latina. Muchas gracias, Angélica, bienvenida. También quiero presentarles a Fernanda Sistecalt. Ella apoya a las organizaciones aliadas y los esfuerzos de promoción del Luminate en América Latina, con un enfoque especial en México, Argentina y Colombia. Así que, Fernanda, ¿dónde te encuentras y un poco cuál es tu trayectoria y expectativas de este espacio? Muchas gracias, Dani. Encantada de estar aquí. Bueno, como ya comentó Daniela, mi nombre es Fernanda, formo parte del equipo de América Latina para Luminate. Igual Luminate es una fundación filantrópica que tiene eh, ejes estratégicos y prioridades en Asia, África y América Latina, y estoy basada en la Ciudad de México. Qué bueno, bueno, Fernanda, muchas gracias. Y por último, me gustaría presentar a Lulú Barrera. Ella es defensora de derechos humanos y es activista feminista, examina la intersección entre género, derechos humanos y tecnología, y actualmente trabaja con Numun Fund como Conversations Grower, un fondo global creado para hacer crecer el ecosistema de tecnologías feministas a nivel global. Lulú, ¿de dónde nos acompañas y cuéntanos un poquito más de tu trayectoria? Hola Daniela, hola Fernanda, Angélica, Miguel y a todos. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México y Numun Fund es un fondo global que se creó recién hace 2 años, después de la pandemia, cuando nos dimos cuenta todos de que la virtualidad ya era innegable, que estaba aquí para quedarse, era parte de nuestras vidas íntima. Y yo me uní en ese momento al fondo porque para mí era un camino muy natural después de haber estado trabajando 10 años en México investigando la violencia digital contra las mujeres. Fundé la organización que se llama Luchadoras, y entonces promover que haya un internet feminista, tecnologías feministas, ahora vamos a hablar más, es parte de lo que he hecho los últimos años y también de lo que trato de promover que se converse y se hable más y se analice desde Numun Fund. Bien, bueno, como ustedes pueden ver, tenemos un lujo de panel. La verdad que poder tener una conversación con personas que tienen agendas, que entienden, que tienen una mirada global sobre estos temas es bien valioso, así que seguramente van a haber muchas preguntas. Como Lina Ontibón les invitó ahí por el chat, empiecen a dejar sus preguntas, sus comentarios, que vamos a dejar unos minutos al final para poder generar algún intercambio también con las dudas y comentarios que puedan surgir de las audiencias. Y bueno, quisiera arrancar con esta pregunta hacia Fernanda, porque muchas veces las organizaciones estamos muy metidas en el territorio y en nuestras propias reflexiones
y salirnos y ver la mirada como the big picture del asunto, a veces nos cuesta un poquito y por eso estas interacciones son importantes. Por eso pues quería preguntarte a ti, Fernanda, desde tu experiencia, desde las conversaciones que estás llevando actualmente, internamente también, desde la organización que representas, ¿cuáles consideras que son los asuntos más urgentes y relevantes en las agendas feministas en América Latina que actualmente están ganando peso? Gracias, Dani. Me gustaría comenzar con un disclaimer, precisando que desde Luminate somos conscientes que tenemos una mirada amplia debido al rol que tenemos y que jugamos en la filantropía, pero que son justamente las organizaciones, las colectivas y activistas quienes priorizan, quienes ponen en la mesa cuáles son las prioridades o los temas más urgentes en la región, ¿no? Lo que sí puedo hacer es compartir qué he aprendido durante estos años, primero como parte de sociedad civil feminista y ahora del otro lado en filantropía, y podría mencionar algunos de los principales temas. Algunos de ellos son el auge y el mayor poder de movimientos antiderechos y de extrema derecha que cuestionan los derechos de personas feministas y movimientos de la comunidad LGBT. Violencias en las diferentes esferas, un poco como había comentado Lulú, en la esfera digital, pero también violencia física, me parece que sigue siendo una agenda sumamente preocupante para la región. Por supuesto, la agenda de derechos sexuales y reproductivos, que si bien ya teníamos muchos derechos conquistados en la región, con este auge de movimientos antiderechos estamos viendo como un pushback y es una situación alarmante. Obviamente también garantizar los derechos de las comunidades trans dentro de los movimientos. Antes se veía como una resistencia naturalmente dentro de los movimientos conservadores, pero ahora también lo estamos viendo dentro de los movimientos feministas. Entonces creemos que es uno de los temas relevantes a tratar. Y también buscar garantizar una participación en la vida pública de dichas poblaciones, ¿no? Y justamente sobre este último punto, desde Luminate, lanzamos una estrategia a 5 años, de 2022 a 2027, donde uno de nuestros principales ejes programáticos es garantizar la participación de la vida cívica y política en 4 países prioritarios: México, Argentina, Brasil y Colombia, porque sabemos que un cambio estructural y sistémico tiene que surgir desde las propias comunidades que puedan tener puestos de poder para impulsar estos cambios. Muy interesante, Fernanda. No sé, Lulú, Angélica, si ustedes quieren agregar alguna otra esfera de todo lo que acaba de mencionar Fernanda, que por ahí no se nos vaya a escapar, o su propia mirada también sobre estos temas que deben ser los más urgentes en América Latina. No, sin duda, yo coincido con la valoración de Fernanda sobre la urgencia, entonces creo que lo cubrió bastante bien. Bien. Sí, yo también coincido con lo que Fernanda menciona. Yo creo que, sobre todo, es muy importante para mí compartirles que desde donde estoy ahora en Moon Fund, siempre los últimos años pertenecía al movimiento Hack Feminista y ciberfeminista de América Latina, y de alguna manera tenía contacto con otras iniciativas feministas usando el Internet y las tecnologías en diferentes lugares del mundo, pero me doy cuenta ahora también que, porque el trabajo de Moon Fund es global, que el movimiento en América Latina de ciberfeminismo, hack feminismo, tecnofeminismo es súper potente y en realidad no hay una definición cerrada. Las formas en que las mujeres están usando las tecnologías, y tal vez yo me estoy yendo a la otra pregunta, es súper variada y muy inspiradora, muy creativa, cada quien desde su propio abordaje, su propia perspectiva, pero yo creo que temas que hay en común, como mencionaba Fernanda también, pues definitivamente son los derechos sexuales y reproductivos, y también yo creo que a lo largo de los últimos 2 años, bueno, la violencia digital la violencia contra las mujeres en el terreno digital también, es otro aspecto, pero creo que últimamente todas las oleadas de desinformación y malinformación o misinformation también es como una de las perspectivas de más preocupación, que es en torno al cual se están organizando grupos.
Bien. Y aprovecho que estamos aquí contigo, Lulú. Cuéntanos también cómo desde Numun Fund están aportando a la superación de todos esos desafíos que son un montón, si están teniendo, si se han ido enfocando en una agenda particular de todos estos, y también cuál es su teoría de cambio detrás de eso y cómo están buscando que avancemos en estas agendas. Sí, creo que para empezar, bueno, algo que yo digo normalmente en talleres que doy es que creo que aprendemos en muchos ámbitos, aprendemos sobre tecnología desde una perspectiva muy tecnosolucionista, ¿no? La tecnología es la gran salvadora, la tecnología casi es incuestionable, la tecnología es una herramienta para tu desarrollo profesional o casi tienes que saberla o no. Y no le hacemos preguntas difíciles a la tecnología, no le hacemos las preguntas duras de dónde viene, cómo se financia, qué relaciones de poder está replicando o está recrudeciendo. Y esa es la perspectiva desde la cual nosotros trabajamos en Numun Fund, la tecnología feminista. O sea, no solamente nos interesa que haya más mujeres en la tecnología, en grandes industrias tecnológicas que tienen prácticas extractivistas, que están replicando relaciones de poder que queremos desmontar. No, o sea, no queremos más mujeres en la tecnología para seguir perpetrando relaciones de poder capitalistas y de explotación, e incluso machistas en algunos casos. Más bien queremos apoyar a que florezca un ecosistema alternativo de solución, de perspectivas tecnológicas, ni siquiera diría soluciones, de propuestas y alternativas tecnológicas disruptivas para el mundo que soñamos, para un mundo más igualitario, para un mundo con miras a la justicia social. Entonces, por ejemplo, el abordaje que nosotras tenemos es pensar en una tecnología feminista. ¿Qué significa eso? Tampoco hay una definición cerrada, ¿no? O sea, no es que nosotras tengamos el feministómetro y digamos que sí es o que no es. Por el contrario, le decimos a los grupos, si tu análisis pone foco en las relaciones de poder, si tu análisis es trabajar también con comunidades que han vivido, o sea, alguna forma de explotación, de discriminación o exclusión histórica, si tu análisis tiene estos temas, por ejemplo, de los que hablaba Fernanda ahorita, los temas que están al centro de la agenda feminista, como los derechos sexuales reproductivos, la autonomía, el poder de decisión, etcétera, la soberanía tecnológica. Y si tu trabajo es desde el activismo, a través de campañas de investigación, incidencia legislativa, lobbying, etcétera, todo eso puede caber dentro que es tecnología feminista. Nosotros recibimos para nuestro primer llamado abierto a fondos más de 800 aplicaciones de todo el mundo, principalmente de África, después de América Latina y Asia, más o menos igual, y ya en mucho menor cantidad de lugares como el mundo árabe, las islas del Pacífico y el Caribe. ¿Por qué te menciono esto? Porque para nosotros es muy importante analizar qué es lo que los grupos están haciendo en el terreno y de ahí decidir qué es lo que queremos apoyar, ¿no? Porque sabemos que son grupos de base que están usando las tecnologías para un fin, como decía, de justicia social mayor, más que, por ejemplo, un desarrollo tecnológico que viene del escritorio diseñado para que alguien lo adopte sin que las comunidades impactadas por él fueran parte de eso, ¿no? Esa es la clave, yo creo, de buscarlo hacer distinto. Y lo último que quisiera decir en esta pregunta, porque tenemos mucho que platicar y me quiero quedar cortita ahorita, es más bien que nuestro llamado a fondos, sí, a grants, a donativos, lo hicimos en 3 como modalidades, ¿no? Fondos semilla, fondos de crecimiento y fondos de sostenibilidad, porque no queríamos que iniciativas como brillantes, experimentales, recientes, nuevas, estuvieran en desventaja frente a organizaciones, por ejemplo, muy consolidadas. Sabemos que sí vemos a la movilización feminista y a la movilización por la justicia social como en sus ciclos de vida y creemos que es importante nutrirlas y apoyarlas en la fase en la que estén y con la mayor diversidad posible, porque lo que queremos es apostarle a la diversidad
de perspectivas y de iniciativas, como un ecosistema. Pues Lulu, muy interesante todo lo que nos menciona. Seguramente ahorita vamos a volver a esto, pero creo que es muy valioso pensar que esto que tú dices, ¿no? Como la tecnología también es un escenario donde si no lo tratamos como con un sentido crítico, puede ser un escenario donde se replican, no es ajeno, digamos, al contexto, digamos, donde se produce, sino que es un escenario también donde se replican las brechas de género, las violencias de género y creo que este asunto que mencionas es súper relevante también en esta conversación. Angélica, cuéntanos desde Open Society Foundation dónde ustedes están enfocados y también cómo están aportando a estos desafíos que estábamos mencionando inicialmente. Claro que sí, Daniela. Bueno, yo dirijo el área de justicia racial y de género y es importante esto porque además de tener un enfoque transversal en los temas de género en nuestro trabajo de por la justicia climática, desinformación y medios, en nuestro trabajo de reducción de violencia y seguridad, en nuestro trabajo de participación democrática, decidimos tener un área exclusivamente para esto. Reconociendo justamente que los fondos filantrópicos que van a los grupos de mujeres feministas, grupos, movimientos afrodescendientes, negros, indígenas, siguen siendo muy, muy pequeños. Y si ustedes, hay ejercicios de comparación de los presupuestos anuales de las organizaciones feministas frente a las organizaciones mixtas, no alcanzan ni siquiera a estar en el top 10 o 20 de un país. Hay una disparidad muy grande todavía en cuanto a la financiación de estos grupos frente a lo que reciben las organizaciones feministas. Al mismo tiempo, hay también una importancia significativa de estos grupos en la defensa de la democracia, ¿no? O sea, cuando las cosas están mal, siempre están llamando a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos indígenas, que se movilicen, que vamos. Entonces, sí hay allí como una disparidad frente a su importancia en la defensa de la democracia frente a los fondos filantrópicos que reciben. Y digamos que para esto decidimos crear un área para hacer un apoyo decisivo a estos grupos, además de esa transversalidad. Es justicia racial, étnica y de género, y van así, juntitos, porque esa es la realidad, es la transversalidad, ¿no? Y cómo estas diferentes condiciones de raza, socioeconómicas, de género, atraviesan a estos movimientos, y cuando uno ve las imágenes de quienes están en la calle, seguramente los podrán ustedes describir con estas palabras. ¿Qué estamos apoyando principalmente? Y más que dar como un decálogo, son como criterios que se han venido desarrollando y seguro mis compañeras podrán también alimentarlos. Yo creo que el primero es a las alianzas y la colaboración. Los retos que tenemos son tan grandes, tan decisivos para la humanidad, para las comunidades, que es claro que no lo puede hacer una organización sola. Entonces, por ahí en el chat alguien preguntaba, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la colaboración, las alianzas, la sinergia, las plataformas, esos son, digamos, un criterio importante a la hora también de asignar recursos y de entender, digamos, cómo las diferentes organizaciones sociales están asumiendo su rol. Yo creo que la segunda son iniciativas que combinen tanto lo territorial como lo regional. Iniciativas de organizaciones, de actores, de iniciativas, no necesariamente ONGs, estamos hablando de colectivas, estamos hablando de movimientos, estamos hablando de mesas, que tengan arraigo en el territorio, no cosas descontextualizadas. Las políticas que afectan a las mujeres y a los grupos raciales se discuten por lo general en cuartos cerrados, ¿no? Y aquí justamente lo que queremos es cómo estas políticas las traemos en el debate público, salen del ámbito privado, salen del ámbito de las negociaciones entre hombres en cuartos cerrados. Pero al mismo tiempo que aprendan de sí mismas. Brasil acaba de pasar por un periodo de amenaza democrática y salió de allí por canales democráticos. ¿Qué hizo la sociedad civil en Brasil para salir de eso? ¿Qué afrontó durante esos 5 años? ¿Qué sirvió? ¿Qué no sirvió? Esos son tipos, digamos, de preguntas que nos gusta ver cómo las iniciativas, la sociedad civil se lo plantea al momento de presentar sus intervenciones, cómo aprendemos de lo que está pasando, de lo que funciona, de lo que no funciona.
Y yo diría que un tercer criterio cada vez es cómo tratamos los temas de género, raza y etnia en el contexto de la justicia. Estos son temas fundamentales para redefinir los roles de género. Y por lo general se ven que estos son debates neutrales y las feministas sabemos que no hay nada neutral. ¿Qué tiene que ver la política fiscal, tributaria, con la desigualdad y el racismo? ¿Qué tiene que ver la forma como se asumen los cuidados en el hogar con la representación política de las mujeres? Es decir, queremos como debates mucho más integrados y no encerrar los temas de género en una cajita. Es que a las mujeres solo nos interesa esta cajita de temas. Solo podemos hablar de violencia, solo podemos hablar de feminicidio, solo podemos hablar... no, los atraviesa a todas esta realidad. Entonces, eso es una apuesta de los movimientos, justamente, y nosotros queremos como recogerlas también desde los apoyos y las financiaciones que hacemos. Muchas gracias, Angélica. Por ahí también nos estabas dando líneas frente a este tipo de características o componentes que cada vez, digamos, se consideran más importantes al momento de pensar en financiar un tipo de proyecto, ¿no? El hecho de que haya una mirada muy desde el territorio, donde haya un ejercicio de colaboración y de trabajo y de alianzas, ¿no? Por ahí quería, Fernanda, aprovechando, además de preguntarte cómo desde Luminate están abordando este tipo de proyectos, en dónde están poniendo foco, si nos quieres contar también ese tipo de proyectos que hoy tú ves que más financiamiento están recibiendo, esos proyectos, digamos, que abarcan estas agendas. Por supuesto, Dani, voy a dividir mi respuesta en dos bloques. El primero, de qué manera Luminate contribuye para la superación de dichos desafíos. Tenemos intervenciones muy claras. Uno, otorgamos subvenciones, apoyo financiero en nuestros 4 países prioritarios a aquellas organizaciones que se encuentren alineadas con la estrategia a 5 años de la organización. Obviamente también apoyamos, además de organizaciones de sociedad civil individuales, también como menciona Angélica, buscamos también la colaboración entre varias organizaciones y ese tipo de propuestas también tienen mucho poder. Dentro de las subvenciones que otorgamos, también brindamos apoyo no financiero a las organizaciones. Entonces, todas las organizaciones que entran a nuestro portafolio forman parte de un programa en América Latina que se llama Potencia, donde les brindamos acompañamiento en temas de gobernanza, de resiliencia financiera, de comunicación estratégica con un pool de consultoras expertas en el tema. Incentivamos la colaboración entre las organizaciones, el intercambio de buenas prácticas. Entonces es un modelo súper interesante porque creemos que el apoyo no financiero es igual de importante que el apoyo financiero. También apoyamos iniciativas de cambio de narrativas a nivel nacional o regional que visibilicen casos de liderazgos de mujeres o población LGBT, o bien que impulsen nuevos modelos mentales con énfasis a la inclusión de estas poblaciones. Y también hemos realizado piezas de investigación que, por un lado, nos brindan un panorama más abierto de cuál es el estatus de algún tema en específico. El último estudio que lanzamos es LGBT en la política, percepciones del electorado en América Latina, lo puedo poner en el link, y también fue un insumo que sirvió a las organizaciones que apoyamos en materia LGBT para pues realizar algunos esfuerzos de sensibilización o para hablar con tomadoras de decisión que ya tenían números claros respecto a eso. Y algunos de los proyectos que desde Luminate están recibiendo financiamiento en América Latina con perspectiva de género son organizaciones especializadas en fortalecimiento de liderazgos en la esfera cívica y política de mujeres con una perspectiva interseccional o de comunidad LGBT, campañas de comunicación estratégica para posicionar estas agendas prioritarias, iniciativas para prevenir y atender la violencia política por razón de género. Apoyamos a organizaciones que se encargan de liderar estrategias de litigio estratégico, por ejemplo, en sus países, para prevenir uno de los principales obstáculos para que las mujeres accedan a puestos de poder.
o también apoyamos documentales o películas enfocadas en el activismo de movimientos feministas, medios de comunicación digitales independientes, liderados por mujeres. Entonces, tenemos un amplio espectro del tipo de apoyo que podemos brindar para garantizar que los grupos históricamente subrepresentados tengan el poder y la información para transformar la sociedad en la que habitan. Muchas gracias, Fer. Y aprovecho, voy a ir mezclando preguntas de la audiencia que ya, de hecho, Lulu, te agradezco que hayas ido respondiendo y compartiendo material también ahí por ahí que han estado pidiendo. Pero aprovecho para preguntarte, mira, Cristian Rosell dice, no, perdón, antes de Cristian, porque ahora, sí, no, mentiras, Cristian también, antes nos había hecho la pregunta de, bueno, ¿por dónde se encuentran las convocatorias o la manera, digamos, de empezarnos a poner en el radar de las organizaciones con las que trabajan para recibir financiamiento? Muchas veces estas dudas son convocatorias, tenemos que asistir a algún espacio particular donde nos podemos dar a conocer. ¿Cómo lo hacen en cada una de sus organizaciones? No sé, Fer, si quieres después, Angélica, y después terminamos con Lulu para que pueda hacerle otra pregunta. Claro, Dani, pues, o sea, igual, empiezo con el disclaimer, cada fondo, cada organización filantrópica tiene diferentes formas de acercarse a las organizaciones. En el caso específico de Luminate, no tenemos una convocatoria abierta con un tiempo definido. Podemos iniciar conversaciones con organizaciones de sociedad civil que tengan cierta alineación estratégica con nuestras prioridades. Y bueno, básicamente lo que podemos hacer son varias opciones. Una, que las conozcamos en algún evento y que sepamos más o menos cuáles son las prioridades de las organizaciones. Otras, hay veces en las que nos mandan algún correo y leemos un poco la información, y si creemos que hay suficiente afinidad estratégica, agendamos una reunión para empezar a explorar la posible colaboración. También la comunicación entre diferentes donantes sirve mucho. Hay veces en las que, no sé, le podemos preguntar a OSF como, oye, OSF, estamos buscando alguna organización con liderazgos LGBT, y podemos intercambiar como algunos aprendizajes que hemos tenido. Eso sirve muchísimo. Y bueno, también pues sí, o sea, siempre pueden acercarse a Luminate para preguntar, y siempre vamos a tener como la mayor disposición para contestar algunas de sus preguntas, y siempre con mucha transparencia de si podemos iniciar una colaboración. Gracias. Sí, yo quiero agregar a eso, Daniela, si me permites. Sí, yo creo que buena parte de nuestro trabajo es eso. Hacemos nuestro propio mapeo, abordamos a las organizaciones, tenemos un enfoque, qué queremos lograr. Y ahí invitamos, tampoco tenemos convocatorias abiertas, sino todo el año estamos recibiendo expresiones de interés, las estudiamos, conocemos. En fin, yo creo que es importante reconocer que las organizaciones filantrópicas como estas y otras que existen, pues tienen graves problemas de capacidad. Tienen equipos chicos, también tienen recursos que a lo mejor no van a alcanzar, digamos, los retos y el tamaño de muchos de estos problemas que están afrontando y proponiéndose. Yo creo que hay que verlo como una fuente, como una manera. Hay otras fuentes, hay fondos nacionales, hay fondos multilaterales, hay fondos de cooperación, las universidades también generan semilleros y formas de financiación. Yo creo que el mensaje aquí para Cristian y todas las demás personas que están comentando eso, yo creo que es multiplicidad, diversidad de financiación, diferentes canales de financiación, formas de sostenibilidad. Justamente no todos podemos ser especialistas en todo, en qué nos especializamos y qué hacen otras organizaciones mejor que nosotros, y ahí unimos, o sea, cómo hacer economías también de escala. Creo que son los retos que asumen como muchas de las organizaciones, de los activistas, que como bien decían por ahí en el chat, lo hacen de forma voluntaria y digamos como parte de su militancia política, y eso es digamos un gran reto. Yo creo que hay que tener planes que sean de diversidad de fuentes, diferentes alianzas, escalonarse, pegarle no solamente a la filantropía, verlo como una sola fuente, sino hay fondos públicos. Nosotros, por ejemplo, en Open Society financiamos casi todos los fondos feministas en América Latina, que tienen una cercanía y hacen mejor el trabajo de lo que podríamos hacerlo nosotros, porque están insertos en el movimiento. Hay fondos socioambientales, hay fondos de justicia racial. New Moon, conocí
gracias a esta maravillosa invitación que se especializa en promover tecnología y género. Es decir, también eso es otra invitación. No se encasillen en decir, ay, yo solo trabajo tecnología y solo voy a aplicar a esto. No, creo que cada vez hay un mundo mucho más interrelacionado y conectado y que se reconoce en la intersección de esas luchas. Muchas gracias, Angélica. Y para darle la palabra a Lulú también, además de esta pregunta que nos hacen, Lulú, tú empezaste con tu intervención hablándonos, además que en esta mesa eres de las que más experiencia tiene también sobre estos desarrollos tecnológicos, y por ahí nos aclarabas un poco que no necesariamente están en la búsqueda de soluciones tecnológicas, sino como en un entendimiento diferente de la tecnología como escenario donde se reproducen diferentes cosas, pero yo quisiera preguntarte también cuál es el tipo de desarrollos tecnológicos feministas que hoy tú reconoces con mayor relevancia que están atendiendo esta agenda y que por ahí nos pueden dar luces de proyectos que han sido exitosos y de los cuales podemos también aprender un montón. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, gracias, Daniela. Y voy a abonar un poco a la pregunta anterior, porque desde Numont, o sea, bueno, quiero hablar como de 3 estrategias puntuales en un tuit. Uno es lo que ya decía, como de hacer crecer el ecosistema ciberfeminista, tecnofeminista o de intersección género y feminismo y tecnologías en diferentes partes del mundo, esa comunidad en particular, pero también el movimiento feminista en general, cómo está cada vez usando más las tecnologías para avanzar sus agendas. Estamos ahí también tratando de apoyar muchísimo a través de acercarnos a otros fondos, a fondos de mujeres, para que también desde ahí empiecen a financiar el aspecto tecnológico y para que ellas mismas, como fondos de mujeres, puedan fortalecer sus conocimientos y su análisis y su perspectiva sobre las tecnologías, porque ellas están apoyando a movimientos de base súper importantes que pueden encontrar en las tecnologías pues una herramienta aliada súper importante para avanzar sus agendas. Pero lo tercero que quiero decir es este aspecto como de donor advocacy o de influir en el ámbito filantrópico. Como decía Angélica hace un rato, o sea, la cantidad de fondos que se dan al feminismo, a las agendas de las mujeres, a la igualdad de género y de las poblaciones LGBTIQ+, son bien poquitas. Entonces, desde Numont tenemos una agenda proactiva de estar hablando con donantes, de estar tratando de que se canalicen más fondos a este tema, y es como querer influir en el ecosistema de filantropía para que cada vez haya más recursos para que esto suceda. Hemos visto muchos proyectos admirables, por ejemplo, como para empezar a hablar de los ejemplos, servidores autónomos hechos y sostenidos totalmente, enteramente por mujeres latinoamericanas que caen porque no tienen un financiamiento sostenible. Entonces, el recurso, el dinero para la sostenibilidad aquí es súper importante. Financiar cosas experimentales, financiar a largo plazo, financiar de manera general, sin restricciones, para que realmente los grupos puedan crecer, hacer todo lo que imaginan y lo que sueñan, ¿no? Por ejemplo, también estamos apoyando a grupos en México, en la frontera sur, que están utilizando las tecnologías para apoyar a mujeres migrantes, a grupos en Central Asia y el este de Europa, que están buscando poner en órbita el primer satélite construido enteramente por mujeres. Grupos de trabajadoras sexuales en diferentes partes del mundo que están siendo atacadas a través de la tecnología, y entonces están haciendo diagnósticos para saber cómo pueden protegerse y que la tecnología sea más bien una aliada más que un obstáculo o una barrera. Grupos que están utilizando datos para hacer periodismo que ayude a evidenciar problemáticas sociales. Grupos en África que están pensando qué es una inteligencia artificial feminista, qué principios tiene, cómo puede ser diferente. Definitivamente grupos que están atendiendo violencia digital. Un proyecto que me interesa muchísimo es cómo diversificar el algoritmo o las inteligencias artificiales de voz a partir de diversificar las voces, ¿no? Que no sean solo voces de mujeres de Europa o del norte global, sino que se
que escuchemos otras voces también del sur global, ¿no? Que a nivel del audio, las tecnologías también sean representativas, ¿no? Mujeres con discapacidad. ¿Cómo son los tipos de tecnología que necesitan para que no se sientan excluidas también del ámbito cibernético? Mujeres que están aprendiendo animación para poder también tener entrada a profesiones pues claramente sesgadas por género. Entonces, bueno, esos son algunos de los ejemplos. Hay muchísimos más, pero me quedo ahí por ahora. Teníamos una gran lista de preguntas, o sea, me impresiona que el tiempo se nos vuela cuando hablamos de estos temas que son tan interesantes. Por ahí una pregunta de si la charla queda grabada, les confirmo que sí, después la vamos a publicar y vamos a poder volver a ella. Si pueden compartir tanto Angélica, Fernanda, Lulú como sus contactos por los cuales las organizaciones les pueden escribir y contactar, que también lo estaban preguntando. Y yo, Lulu, agradecerte porque nos das como esto que está haciendo en un mundo de mover también agendas en el ecosistema de financiamiento, de poner sobre la agenda, o sea, de jugar un rol dinamizador a veces de las agendas de estas grandes fundaciones para que también se entiendan cuáles son las otras como situaciones en las que hay que empezar a invertir, que hay que poner sobre la agenda, me parece que es supremamente valioso. Y por ahí lo que querría como terminar para no robarnos más tiempo es en una pequeña frase o con un pequeño quote cada una, si se puede despedir contándonos cuál es el futuro que ustedes ven en la filantropía para este tema y hacia dónde está hoy apuntando principalmente el trabajo de sus organizaciones. Entonces, bueno, Angélica, no sé si quieras comenzar, perdón que no sabía. Claro, Daniela, pero es que en una frase me la pusiste difícil. Pero si yo tuviera que sintetizar, yo eso diría que el futuro de la filantropía consiste justamente en revertir estructuras de poder y destacar y dar un lugar central a las voces que han sido históricamente marginadas de la toma de decisiones y del poder. Diría que en tanto que la filantropía logre entender eso y que su éxito y su misión sea justamente que estos grupos, usando diferentes herramientas, logren llegar allí, creo que lo habrá cumplido. Y también para mí ha sido como un honor muy grande estar aquí con mis compañeras Fernanda y Lulú, y hay muchas otras latinoamericanas y mujeres del sur global llegando a estas organizaciones y revirtiendo. Son organizaciones que por lo general y en su mayoría provienen del norte global. Y ahí traen unas visiones muy diferentes de cómo se articulan nuestras luchas y el trabajo de la sociedad civil. Y yo creo que la filantropía ha ido entendiendo eso y cada vez nos vemos más y nos encontramos más en los espacios hablando español y articulando ese trabajo muy inspirado por el contexto latinoamericano y del sur global. Entonces, creo que ahí vamos. Gracias, Angélica. Fernanda. +1 a lo que comenta Angélica en el sentido de cuestionamiento de poder, y desde Illuminate y también a nivel personal, creo firmemente que la filantropía debe escuchar determinadamente cuáles son las prioridades que posicionan los movimientos y no al revés. O sea, nosotras tenemos que escuchar cuáles son las principales preocupaciones y tener la suficiente flexibilidad y el apoyo para poder brindarles lo que necesitan. Y eso se puede traducir en grants de mediano y largo plazo, grants flexibles que no contribuyan a la precarización del activismo, que permita dar recursos a cubrir salarios, a que las organizaciones puedan ejercer su profesión de manera digna y no como un esfuerzo adicional. Entonces, creo que ahí lo dejaría. Yo lo único que agregaría es una filantropía que se atreva a experimentar, que se atreva a financiar procesos creativos nuevos que rompan el molde, además de todo lo que ya dijeron Angélica y Fer. Y lo dejo ahí porque sé que estamos cortos de tiempo. Gracias a las tres, gracias por este espacio de conversación rapidísimo, pero yo creo que dejaron
como ideas supremamente claras, unos quotes para mí de verdad estuve anotando y creo que las organizaciones también seguramente entendieron un poco más el cómo se puede entrar a dialogar, cómo se puede entender hacia dónde van las filantropías, cómo lo están viendo y les agradezco. Tuvimos una variedad de conversaciones. Muchas gracias por hacer parte del FITS, a los asistentes también por escucharnos y participar y seguimos, sigan disfrutando del festival que vienen charlas más interesantes todavía. Gracias. Seguimos.